Bienvenidos a Ruta ADN 40. La implementación del nuevo sistema de justicia penal preocupa desde hace años a diversos sectores de la sociedad. La Confederación Nacional de Gobernadores, por ejemplo, ha afirmado que muchos criminales que cometen delitos graves, incluidos los que han sido detenidos con armas de fuego, salgan en horas de la prisión y enfrentan en libertad un proceso judicial. El 13 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República que investigue a los jueces federales que liberan con celeridad a presuntos delincuentes bajo el argumento de violaciones a derechos humanos o al debido proceso, que son dos ejes, como vamos a ver, muy importantes para el nuevo sistema. ¿Este sistema requiere modificaciones? Bueno, pues hoy nos acompaña Miguel Arroyo, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, y Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad, para hablar de este tema. Acompáñenos. Bienvenidos, Ricardo, Miguel, y quisiera empezar a preguntarte, doctor Miguel Arroyo, hay varias versiones, por supuesto, en torno al nuevo sistema de justicia penal, sí, pero una muy clara de la CONAGO, que ha dicho que este nuevo sistema ha propiciado impunidad y aumento de violencia. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Pues es un asunto muy complejo, Estela. Además, hay una diferenciación entre las cuestiones federales y las cuestiones de las entidades federativas, porque los tipos de delito también se modifican. Hay tipos delictivos que no operan para las entidades federativas, pero que sí son muy importantes a nivel federal, y entonces hay una, pues a veces mala percepción o una indebida percepción de lo que está pasando. Nosotros, como impartidores de justicia, pues lo que recibimos es una imputación realizada por la Procuraduría, que ahora las nuevas fiscalías que están ya prácticamente instrumentando. Bueno, pues es que hay mucho debate en torno a este nuevo sistema de justicia penal que se instrumentó a nivel nacional, pero ¿qué pasó y qué pasa en la Ciudad de México, donde hay esta percepción de, pues salen libres horas después de haber cometido un delito y hay impunidad y más violencia, como ha acusado la CONAGO? Pues mira, desde que se inició la instrumentación con los primeros trabajos en el 2008, que me tocó participar a título de representación de algunas barras de abogados, nosotros manifestamos y dijimos que se estaba sobreestimando el alcance de la nueva reforma penal, como se le conocía entonces, y que debía decirse a la gente pues, que este sistema iba a tener un proceso, obviamente, de adaptación a nuestro sistema jurídico. Entonces, hay una, en ocasiones, indebida percepción de lo que ocurre en general, porque los jueces del Tribunal Superior de Justicia pues, resuelven conforme, evidentemente, la carpeta de investigación y sobre el desarrollo de las audiencias. Entonces, estas cuestiones se van modificando en cada caso en particular. Y hay ocasiones que la percepción se hace en lo que se llama, y se ha estudiado en España mucho, como los juicios paralelos. Es decir, la percepción de los medios y la sociedad no va de acuerdo con lo que la carpeta de investigación dice y con las imputaciones que están formulando, ni cómo se desarrollan las audiencias. Que eso no lo sabe la opinión pública. Eso es porque, primero, es algo muy técnico, ¿no? Claro. No se puede democratizar porque son en el lenguaje, porque son cuestiones muy técnicas. Y luego, en una audiencia, pues ocurren muchas cosas. Puede ocurrir una distracción de un testigo, una distracción de alguna de las partes que están interviniendo, y eso incide en la resolución final de culpabilidad o no de un sujeto. Pero podría decirse también que a veces están mal fundamentadas las averiguaciones por parte de los ministerios públicos. ¿Podría decirse eso en el caso de la Ciudad de México? Pues eso le debería corresponder a la propia Procuraduría que lo manifestara. Lo que sí nosotros entendemos es que ha habido un proceso de adaptación de todos los que intervienen en este nuevo sistema penal. Ahora, a la sociedad civil ya se le acabó la paciencia. Eso es bien importante. Sí, claro. Ricardo, ustedes, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ha hecho varios estudios a nivel nacional. ¿Qué pasa en el resto de los estados? Porque ciertamente la sociedad dice, sí, no entiende estos tecnicismos y los delincuentes acaban de cometer un crimen y 3 horas después están libres en muchos casos. Sí, bueno, partimos del origen. Gracias por la invitación, Estela, doctor. Claro. La percepción de la gente hoy es que hay violencia
y cuando van a buscar justicia no hay justicia. Correcto. INEGI nos dice que más del 93% hay cifra negra, es decir, que no denuncia a la gente, tiene desconfianza. ¿En quién? Principalmente policías primero respondientes, aquellos que nos atienden de primera mano para denunciar un delito, ministerios públicos, todos los que están en esta etapa de procuración de justicia. Entonces, apelando un poquito a lo que mencionaba el doctor, pues sí hay una percepción que está alimentando esta desconfianza a la procuración de justicia, y en función de eso, en el IMCO hemos detectado como el eslabón más débil de toda la cadena de justicia penal la procuración. Es decir, cuando se comete el delito, uno va y denuncia. Si no se cuenta con los elementos adecuados para hacer una debida investigación, evidentemente eso va a mermar en la calidad del juicio. El juzgador va a resolver con base en lo que tenga en la mano. Pero eso no quiere decir que se tiene que seguir la inercia de errores, faltas, maquillaje a expedientes. Hemos hecho mucho trabajo empírico en las fiscalías locales y hemos detectado que hay una inercia que viene arrastrándose algunos costumbres del viejo sistema a este nuevo sistema que se implementó en 2016, ya vamos para 3 años, y que hoy por hoy no está dando los resultados que estamos esperando. Bien, los invito justamente a ver cuál es el espíritu o cuál fue el espíritu sobre el cual se hizo este nuevo sistema de justicia penal, y nos dicen ahorita ustedes qué creen que está fallando y por dónde tiene que ir la solución. La reforma penal que dio lugar al nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en 2018, lo que representaría un paradigma en la impartición de justicia a nivel nacional. Este sistema, que comenzó a implementarse en distintos años en las 32 entidades del país, tiene 5 ejes. 1. Los juicios orales. 2. La justicia alternativa, que exceptuando delitos que atentan contra la seguridad nacional o en ilícitos como violación, homicidio o extorsión, permite que el infractor y la víctima logren un acuerdo para reparar el daño. Un tercer elemento lo constituye el proceso abreviado, donde se le otorga a un imputado la posibilidad de aceptar su responsabilidad para evitar realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. Otros 2 elementos son la presunción de inocencia y la justicia orientada a la víctima. Doctor, entonces es una falla del sistema penal acusatorio o de quienes lo ejecutan. ¿De quién es falla y cómo se puede resolver? Bueno, en lo personal pienso que primero hubo una sobreestimación de los alcances del sistema, como decíamos. Segundo, después hubo una fase de adaptación natural entre los intervinientes en el sistema. El sistema tiene un ajuste natural y es el que se está realizando. Uno de los grandes ajustes es la reforma del 19 constitucional, porque en ella se establecían solamente 7 tipos delictivos originalmente que podían tener la prisión preventiva oficiosa. O sea que ahí se decretaba de plano esa medida sin que hubiera otras medidas cautelares, de las 14 medidas cautelares que se pudieran aplicar. Ahora se agregan 9 tipos más. Sí, se le va a dar tanto a las procuradurías como a las áreas jurisdiccionales, a los tribunales de todo el país, mayores elementos para poder dictar una prisión preventiva oficiosa. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia tiene un área de medidas cautelares muy amplia que hace una investigación y un análisis del sujeto en concreto, de cuáles son su nivel de peligrosidad y si se puede sustraer o no a la acción de la justicia, como se decía antes coloquialmente, para que se le pueda dictar una medida cautelar que es adecuada a ello. Claro. Que si hay falencias en el sistema, bueno, pues hay falencias en el sistema que estamos tratando de evitar, porque tenemos que responder, por supuesto, en la parte que nos toca, a darle confianza a la ciudadanía, al pueblo y a la gente. Doctor, ¿nos puedes decir así rapidísimo cuáles son los 7 anteriores y cuáles se sumarían, aunque fuera unos 3 o 4 los que se sumarían con la reforma? Sí, cómo no. Rápidamente, uno es delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas y explosivos y los delitos graves que las leyes secundarias se determinen porque van en contra de la seguridad de la nación. Y los que ahora se agregan son abuso o violencia sexual, feminicidio, robo en casa habitación, que no lo teníamos como grave, entonces estábamos un poco atados de manos, uso de programas sociales con fines electorales y algunos muy importantes para nivel federal y también el nuestro, corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, que tampoco lo teníamos como un delito que mereciera la prisión preventiva oficiosa y que es muy cometido. O hablaba el presidente López Obrador del propio huachicoleo, ¿verdad? Sí, y ahí vienen delitos en materia de hidrocarburo, en materia de desaparición forzada de personas y cometidos en materia de armas de fuego y explosivos. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué hasta ahora replantearlo y si ciertamente era normal el ajuste? Quiero dar un paso atrás para el planteamiento, sí. Estela.
Para poder entender si se van a llevar a cabo la búsqueda, la persecución de estos delitos, necesitamos entender si el sistema de justicia ya está funcionando adecuadamente. Y aquí nos ponen dos lados. La parte de fondo, que es esto, que se está regulando, y la de forma, refiriéndonos a todos los elementos operativos. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando una persona va y denuncia un delito, si el servidor público, el operador, ya sea el asesor, el defensor, el policía primer respondiente, ministerial, ministerio público o perito, si no sabe qué tiene que hacer, si no está adecuadamente preparado, no hay manera de que esté muy bien esto en la ley cuando vas a seguir viendo la brecha que hay entre esa ley en el papel y lo que está sucediendo con los operadores. Entonces, por eso volteamos mucho a entender qué está pasando. Y aquí nos topamos con un problema que ha sido ya mencionado en ocasiones. No hay información que nos permita entender qué le falta al sistema. Por eso, en el IMCO nos hemos metido literal a los ministerios públicos, a agarrar las carpetas de investigación por homicidio y por robo y entender qué está pasando. Y ahí es donde vemos que cuando el policía no entrega sus informe policial homologado o el perito no sabe qué pedir o no comprende el universo de la pericial, que es muy amplio, o el defensor no sabe defender o el asesor no sabe asesorar, incluso ministerios públicos que han sido sancionados, ustedes lo saben también. Sí. Entonces, ahí te das cuenta que esta parte operativa no me está generando las condiciones para que el ecosistema que llamamos justicia penal funcione adecuadamente. Uy, tremendo el análisis. ¿Qué va a pasar y qué procedimiento se tiene que seguir? Porque pues ya casi que lo tiró Ricardo con todo y que se amplían los delitos. No, es que efectivamente, bueno, ahora falta que todos los que intervenimos en el proceso de justicia, pues tengamos los elementos para aplicar estas medidas, esta nueva reforma en beneficio de la sociedad. Esa es una cuestión real. Ahora, lo que yo quiero remarcar es que la parte penal es solamente una pequeña parte de toda la cuestión de justicia. Sí. Representa más o menos como el 27% de los asuntos que lleva el tribunal. De 258,000 causas aproximadamente que se abren al año, solamente un porcentaje determinado, que es el que acabo de decir, representan las cuestiones penales. Pero muy sensible para la sociedad, claro, si bien lo son todos, ¿no? Pero este es un tema de seguridad. Este es un tema muy sensible. Y además, pero hay otra cuestión, es todo un sistema, porque muchas de las cuestiones que se ventilan en materia civil o mercantil pueden resolverse posteriormente en una cuestión ya penal, porque pudiera haber alguna irregularidad penal que se va al sistema. Entonces, por eso decía que hay que ver que es un entorno muy complejo. ¿Nos va a tomar años resolverlo, doctor? No creo que nos va a tomar años resolverlo. Me gustaría que dieras un comentario final sobre esto, Ricardo. ¿Cuál es la salida? Si estás no descalificando, sí, pero sí diciendo que sí es suficiente. Hay retos como todo sistema que es perfectible, como les mencionaba. Se ha mencionado que México es el país más violento, porque hay más homicidios. Ok, pero ese es un número final. No sabemos qué pasó en las carpetas de investigación. Por ejemplo, en el estado de Morelos, cuando hicimos el análisis de 800 carpetas de investigación, una por una, ojo por hoja, nos dimos cuenta, por robo y por homicidio, nos dimos cuenta que entre el viejo sistema y el nuevo sistema hubo un incremento, por ejemplo, para homicidio de calidad pasó del 33% al 37% de los elementos mínimos que deben seguir. O sea, el avance no ha sido sustancial. Y para robo, de 25 a 30%. Todos ellos, la mayoría, están asociados a cuestiones operativas, insisto, capacitaciones, recursos, salarios, condiciones, colaboración con municipios, toda esta cuestión que, insisto, está de la parte operativa, no la sustantiva. Me parece que este tema de la norma y todas las reglas del juego que operan para la justicia penal o cualquier otro rubro de justicia no tiene inconveniente en esa parte. Insisto, para cerrar la brecha entre el papel de la ley y la operación que le llega al destinatario final, que es el ciudadano que está pensando que no lo vayan a asaltar yendo a su trabajo o un homicidio, bueno, eso implica mucho las cuestiones operativas para implementar y ahora sí lograr la eficacia de la norma, que se cumpla. Muchas gracias, Ricardo. Solamente un tema, doctor. Sí hay un compromiso en el caso de la Ciudad de México de esto que acaba de decir Ricardo, capacitación, absoluto, etcétera. Y nosotros estamos trabajando con nuestros jueces que además están trabajando bien, o sea, dentro de los elementos que dan, como decía don Ricardo, sí, nuestros jueces reciben la parte final de todo un proceso de investigación que se realiza en la imputación y resuelven sobre ellos. Y nuestros jueces van a continuar aplicando el derecho estrictamente tal cual. Y hay un seguimiento muy acucioso sobre el comportamiento que estamos siguiendo. Pues vamos a ver qué tiempo nos toma. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN 40.